¿Cómo están, jóvenes? Habíamos mencionado que el cuerpo vegetativo de una planta se encontraba conformado por tres componentes: la raíz, el tallo y las hojas. En su etapa reproductiva, esta planta va a desarrollar otros componentes denominados reproductivos: las flores y el fruto. Hemos desarrollado en la primera etapa de la anatomía vegetal los componentes vegetativos. Iniciamos con la raíz y el día de hoy vamos a hablar del tallo. Cómo se origina, cuáles son sus características distintivas y cuál función o qué función cumplen este órgano vegetativo. El tallo es un cuerpo vegetativo que tiene la función de conducir o transportar la savia bruta y la savia elaborada, o en otras palabras, las sustancias inorgánicas y sustancias orgánicas. Las plantas desarrollan una de las funciones importantes en los seres vivos, denominada fotosíntesis. Para poder desarrollar fotosíntesis, la planta no solamente requiere de luz solar, sino que requiere de sustancias inorgánicas que la raíz absorbe y tiene que transportar el tallo hacia las hojas. El tallo es un conducto transportador. El tallo es un medio por el cual el conducto transporta esa savia bruta conformada por sales minerales y agua que van a servir para desarrollar la fotosíntesis en las hojas, en el otro cuerpo vegetativo. Entonces su función es conducir o transportar la savia bruta conformada por agua y sales minerales. Pero la planta también sirve como soporte para otros componentes del tallo, que son las ramas y las hojas. También en su etapa reproductiva sostienen las flores y los frutos. Entonces, el tallo cumple esas dos funciones básicas: la de llevar a cabo la conducción y llevar a cabo el sostenimiento de los cuerpos vegetativos y reproductivos. Otra función adicional del tallo es que en ciertas plantas el tallo va a cumplir la fotosíntesis. La fotosíntesis no solamente se lleva a cabo en las hojas, sino que hay ciertas plantas que no presentan hojas, ¿no? O en su etapa juvenil tienen un tallo verde que le va a proveer de fotosíntesis. Pero recuerda que la fotosíntesis se da principalmente en las hojas, ¿no? La mayor parte de la fotosíntesis de las plantas se desarrolla en las hojas. Porque las hojas tienen el diseño perfecto para poder desarrollar la absorción luminosa que va a determinar justamente el paso más importante en la fotosíntesis: la absorción de la luz solar. Entonces el tallo cumple esas funciones importantes, ¿no? Otra función importante en el tallo, que sería la cuarta función, es de almacenamiento de sustancias. El tallo va a almacenar ciertas sustancias conformando estructuras como tubérculos, bulbos, y esos cuerpos vegetativos justamente van a ser medios por el cual el tallo va a almacenar estas sustancias que le van a proveer energía cuando el tallo justamente no tiene los nutrientes a su disposición, ¿no? Es importante, almacena sustancias en una modificación del tallo que vamos a mencionar después. Profesor, ¿cuáles son los componentes del tallo? No solamente es el tallo, sino que en el tallo se van a disponer las yemas. Las yemas son estructuras donde hay células en constante división. Imagínate, un bultito como el de acá, ¿no? Es el que va a dar origen a otros componentes del tallo. Estas yemas van a prolongar estructuras laterales denominadas ramas. Cuando el tallo está justamente en su desarrollo, va a generar un crecimiento hacia los lados, ¿no? Y ese crecimiento hacia los lados lo va a desarrollar las yemas caulinares, ¿no? Como estamos hablando acá, ¿no? Aquí están las yemas caulinares, perdón. Aquí, mira, las yemas caulinares van a determinar la formación de una estructura lateral llamado, ¿cómo se llama? Ramas.
¿no? Entonces las yemas caulinares forman las ramas. Y las ramas son las que van a sostener también las hojas, ¿no? El otro cuerpo vegetativo. Pero las ramas vienen a ser uno de los componentes del tallo, ¿no? Justamente también, como ya lo mencionamos, la otra sería las yemas, ¿no? Entonces en un tallo va a haber yemas que originan estructuras adicionales en el tallo, que son las ramas, y también va a haber justamente yemas de diversos tipos, ¿no? Las yemas, que son los componentes del tallo, son de diversos tipos. Las que originan ramas, como lo hemos mencionado aquí, se denominan yemas caulinares. Las que originan hojas se denominan yemas foliares. Las que originan flores, floríferas. Las que originan frutos, fructíferas, ¿no? Y también el tallo no solamente va a desarrollarse o va a crecer hacia los lados, sino también el tallo va a crecer hacia la parte apical, ¿no? Y justamente va a haber yemas en la parte apical denominadas yemas apicales. Y estas yemas apicales son las que van a permitir que la planta desarrolle o crezca en longitud. Entonces en las yemas vamos a encontrar células que van a permitir la formación de estructuras para crecer tanto a los lados como crecimiento hacia la parte apical, ¿no? Hacia la parte longitudinal. De esta manera el tallo se desarrolla de forma proporcional, de una forma longitudinal y de una forma lateral. Ustedes han visto que los tallos, ¿no?, van a empezar a crecer, ¿no? La planta va a empezar a crecer y justamente ese crecimiento se debe a las yemas apicales, mediante una estructura denominada yema con células en constante división, ¿no? Y la plantita, algunas plantas van a desarrollar más hacia los lados. Por ejemplo, hay diferentes tipos de plantas, ¿no? Hay plantas denominadas arbustivas, hay plantas herbáceas y hay plantas arbóreas, ¿no? Las que se desarrollan menos son las herbáceas, ¿no? Estas plantas tienen un tamaño pequeño y son plantas de diversos tipos, ¿no? Estas plantas herbáceas tienen un crecimiento anual, se denominan, por ejemplo, plantas anuales, o sea, llegan al año, florecen, forman sus frutos y mueren, ¿no? Tienen un ciclo corto. Pero hay plantas herbáceas que tienen un ciclo mucho más largo. Algunos son bianuales, trianuales y otros son permanentes, ¿no? Estas hierbas que perduran más tiempo. Pero esta planta es pequeña, no tiene mucho crecimiento, ¿no? Y ahí encontramos, por ejemplo, a algunas hierbas conocidas como los pastos, ¿no? Esa grama que ustedes ven justamente en los parques, ¿no? Esas gramas que están de ahí son justamente herbáceas. Herbáceas porque su tallo es un tallo delgado, es un tallo no tan desarrollado, tiene un crecimiento primario nada más, ¿no? Es un tallo que no tiene consistencia, no tiene mucha consistencia, si ustedes han visto, ¿no? Puede doblarse, tiene elongación y todo eso. En cambio, en las plantas leñosas, acá la palabra leñosa significa duro, rígido, tiene leño, tiene madera. Esta estructura interna tiene una consistencia mucho más dura, ¿no? Las plantas leñosas son son arbustivas y arbóreas. Estas plantas leñosas, arbustivas y arbóreas tienen un crecimiento diferente, ¿no? Por ejemplo, una planta arbustiva puede medir hasta 2 metros, ¿no? Pero crece más hacia los lados crece más. Por ejemplo, ustedes han visto la parra, la uva, ¿no? ¿Cómo crece? Hacia los lados más, ¿no? Hacia los lados. Ustedes han visto en los parques, por ejemplo, algunos arbustitos ahí, ¿no?, que se adornan los parques, ¿cómo crecen? Hacia los lados, ¿no? Ustedes de repente han visto o conocen un arbusto como el farolito chino, ¿no? De repente han visto estos arbustos que no crecen mucho, ¿no? Que permiten justamente embellecer a los parques, ¿no? Porque crecen hacia los lados. Entonces, ¿qué hacen los jardineritos? Los jardineros empiezan a moldear a esta plantita, ¿no? A este arbusto. Entonces son de porte bajo, crecen más hacia los lados. En cambio los árboles justamente como un eucalipto, crecen más hacia arriba, ¿no? Entonces eso justamente hay que ver, ¿no? Hay que ver. Por ejemplo, hay plantas que tú puedes moldearlo, ¿no?
Los jardineros saben ya pues que si cortamos una planta, las ramas hacia los costados, la planta va a empezar a elongarse hacia arriba, ¿no? Y va a crecer más. Pero si lo cortamos las puntas, va a crecer hacia los lados, ¿no? Entonces los jardineros saben justamente este tipo de forma como poder moldear a una planta. Puede ser arbórea o puede ser arbustiva, ¿no? Entonces eso justamente es en cuanto a las características del tallo, ¿no? Ahora, como lo estaba mencionando, el tallo tiene, vamos a clasificarlo de acuerdo a su forma, ¿no? De acuerdo a su forma o tipo, ¿no? Podemos clasificar un tallo. Por ejemplo, a la forma como se desarrollan los tallos, si yo clasifico la forma como se desarrollan los tallos, pueden ser de tres tipos. Un tallo que se desarrolla sobre la superficie terrestre, ¿no? sobre la tierra, ¿no? Sobre el suelo, mejor dicho, sobre el suelo, se denomina tallo aéreo, ¿no? Este tallo aéreo, que se desarrolla sobre el suelo, que es el tallo más común, es el tallo más habitual, más típico, ¿no? Es un tallo aéreo, ¿no? Profesor, ¿qué tallos tenemos aéreos? La mayoría de árboles tienen un tallo aéreo. Por ejemplo, un tallo de un eucalipto, ¿no? Un tallo, por ejemplo, de un eucalipto, un tallo, por ejemplo, de una uva, ¿no? Son tallos aéreos, ¿no? Lo dicen así, ¿no? Son tallos comunes, típicos, ¿no? Entonces los tallos generalmente se desarrollan sobre el suelo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a una fresa, a una fresita. Esta planta de fresa, esta planta tiene un tallito aéreo, ¿no? Pero esta tiene una característica. Este tipo de tallo aéreo es un tallo aéreo no común, ¿no? Es un tallo horizontal aéreo, ¿no? Es un tallo horizontal aéreo. Vamos a explicar esto después, justamente cuando hablamos ya de reproducción vegetativa, porque los tallos también se reproducen rápidamente por medio de estructuras que tienen los tallos, ¿no? Vamos a ver, ¿ya? Esto es un tallo aéreo, ¿no? Es una explicación o un ejemplo de un tallo aéreo, ¿no? Pero es un tallo aéreo particular, ¿no? Pero el tallo también puede desarrollarse debajo del suelo, ¿no? Por ejemplo, aquí esta planta tiene un tallo aéreo, pero debajo hay también un tallo, ¿no? Este tallo, que podría pensar por ustedes, es un fruto, ¿no? Es parte del tallo. Estamos hablando de los tubérculos. Los tubérculos, como la papa, estos tallos tienen justamente una característica particular, ¿no? Esta de acá, ¿no? Los tubérculos son tallos modificados, ¿no? Tallos con capacidad de poder germinar, ¿no? Pero es un tallo subterráneo, ¿no? Es un tallo que crece debajo del suelo, es un tallo subterráneo, ¿no? Estamos hablando aquí de un tubérculo, tallo subterráneo, ¿no? El tubérculo es un tallo subterráneo como la papa. Por eso, ¿qué hay dos tipos de tallo? El aéreo y el subterráneo. Sí, eso es lo que observamos justamente en esta planta. Primero hay tallos que se desarrollan sobre el suelo, ¿no? Son tallos rastreros, ¿no? O sea, hay tallos que se desarrollan sobre el suelo, tallos rastreros. Ustedes, por ejemplo, han visto de repente una sandía, ¿no? Una planta de sandía. ¿Cómo se desarrollan estos tallitos? Se desarrollan justamente arrastrándose sobre el suelo, ¿no? Empiezan a arrastrar. El zapallo también. Este, por ejemplo, es un ejemplo de un zapallo, ¿no? Este zapallito se desarrolla sobre el suelo. Bueno, ¿por qué estos tallos se desarrollan de esa manera? Como sus frutos, perdón, son pesados, entonces estos tallos van a desarrollarse de esa forma para poder asentar los frutos sobre el suelo, ¿no? Imagínate que si el tallo, esta planta herbácea tiene un tallo, crece hacia arriba, el fruto va a hacer caer a la planta, ¿no? Entonces, generalmente estos tallos son así por el motivo por el cual sus frutos son grandes, son extensos, ¿no? Un zapallo pesa, por ejemplo, 5 hasta puede llegar hasta 7 kilos, ¿no? Entonces, estos zapallos son grandes, ¿no? Entonces son muy pesados y que podrían hacer caer a una planta, ¿no? Herbácea rápidamente, ¿no? Pero si se desarrollan de esta forma no van a tener dificultad, ¿no? Hay tallos que son, son enrolladoras, ¿no? Hay tallos como las lianas,
que se encuentran, por ejemplo, en los bosques tropicales, en la selva. Hay tallos que empiezan a enrollarse, ¿no? Son tallos enrolladores. En los tallos enrolladores, vamos a hablar justamente a estos tallos que son tallos, se le llaman tallos caulinares, ¿no? Estos tallos caulinares son los que se empiezan a enrollar en una hoja, ¿no? En otra planta, ¿no? ¿Por qué, profesor? ¿Por qué estos tallos se empiezan a enrollar? Para ganar luz solar. Por ejemplo, algunos de ellos, como la maracuyá, ¿no? La granadilla, estas plantas, por ejemplo, presentan tallos enrolladores, ¿no? Tallos enrolladores. Pero las lianas son tallos mucho más gruesos, no son tallos leñosos, ¿no? Que empiezan a enrollarse a grandes longitudes, ¿no? Por ejemplo, un árbol mide a 50, a 70 metros de longitud en un tallo, en un bosque, ¿no? Entonces, estas lianas, ¿qué es lo que hacen? No pueden convertir con un tallo de esa forma, ¿no? No pueden crecer a esa longitud. Entonces, ¿qué hacen ellos? Empiezan a enrollarse sobre estos tallos, ¿no? Para ganar luz solar, ¿no? Las famosas lianas, ¿no? Son tallos leñosos que encontramos en la selva. Entonces son tallos aéreos pero modificados, ¿no? Hay plantas que presentan tallos caulinares. Estos tallos caulinares son tallos que se forman, o sea, son ramitas, ¿no? Son ramitas enrolladoras, ¿no? Son ramitas que empiezan a enrollarse en otras plantas, ¿no? En otras plantas más pequeñas, no como el árbol que acabamos de mencionar, que se forman en las lianas, sino que estas plantas generan zarcillos, ¿no? Son tallos modificados que forman zarcillos. Las plantas herbáceas presentan zarcillos, y ahí justamente tenemos a la maracuyá, ¿no? Tenemos a la granadilla. Estas plantas que se enrollan, ¿no? Tienen zarcillos. Los zarcillos lo que van a hacer es empezar a buscar una planta que se encuentre cerca para poder enrollarse, ¿no? El zarcillo. Justamente es lo que hablamos en este tipo de tallos modificados, ¿no? Entonces los zarcillos son tallos modificados. Los tallos también pueden clasificarse por su almacenamiento de sustancias, ¿no? Y también por su reproducción, ¿no? Hay tallos modificados que realizan una reproducción vegetativa, que ya lo mencionamos justamente, lo vamos a mencionar justamente más adelante. Estos tallos modificados tienen la capacidad de reproducción, una reproducción asexual. Se llama reproducción vegetativa justamente porque son cuerpos vegetativos, no reproductivos, que van a permitir replicar a las plantas, a estas plantas, ¿no? Replicar, formar nuevas plántulas, ¿no? Pero sin la utilización de gametos sexuales o flores, o la formación de flores. Estos tallos modificados van a desarrollarse a partir de tallos, ¿no? Como mencionamos, ¿no? Justamente tenemos aquí a varios tipos. Ya lo mencionamos acá, ¿no? Por ejemplo, este es un tubérculo. Un tubérculo es un tallo modificado que tiene la capacidad de poder germinar. Lo que ustedes estamos hablando aquí son botones germinativos, ¿no? Que van a permitir generar nuevas plántulas de papa, ¿no? Por ejemplo, es una papa, ¿no? Entonces, estos tubérculos tienen capacidad reproductiva. También tenemos tallos aéreos que van a germinar, ¿no? Que van a germinar y formar nuevas plántulas. Por ejemplo, esta planta de fresa, ¿no? Se ha reproducido o se ha formado una nueva plántula no por semillas, sino que este tallo aéreo, este tipo de tallo aéreo modificado, ¿no? Se ha sentado al suelo y de ese tallito ha germinado, ha formado la raíz y ha formado un nuevo cuerpo vegetativo, una nueva plántula, ¿no? Una nueva plántula a partir justamente del tallo aéreo. Este tallo aéreo tiene capacidad germinativa. Y por aquí tenemos a un tipo de tallo corto, ¿no? Que va a formar una serie de hojas concéntricas, ¿no? Que van a permitir al tallo germinar y formar una nueva yema, ¿no? Y esta yema va a formar un nuevo tallo, ¿no? El tallo, ¿no? Tiene una particularidad, es que está encerrado en varias hojas concéntricas y
este tallo modificado va a tener la capacidad de germinar, ¿no? Se llama bulbo. ¿Dónde lo observamos? Principalmente en la cebolla, ¿no? Principalmente en la cebolla, ¿no? Es un tallo germinativo, tallo corto, germinativo, encerrado por hojas concéntricas. Este tipo de tallo es el más particular en los pastos. Los pastos se reproducen rápidamente de esta forma, ¿no? Este tipo de tallo modificado, ¿no?, va a permitir desarrollar plántulas de una forma muy rápida, ¿no? Por ejemplo, ustedes han visto al gras, ¿no? ¿Han visto el gras? ¿No? El gras, los pastos, ese gras que justamente que se encuentra casi en todos lados, ese pasto, perdón, que se encuentra en todos lados, ¿no?, que es llamada grama, ¿no? Esta grama prolifera rápidamente porque tiene en el subsuelo, ¿no?, tiene un tallo horizontal que se reproduce rápidamente, ¿no? ¿Alguna vez ustedes han arrancado un pasto y ustedes han visto, ¿no?, que sale algo de adentro, ¿no? Salen unas cositas bien duras, rígidas? Es justamente el rizoma. Esa estructura es un tallo subterráneo que va a permitir la reproducción vegetativa en esta planta. Entonces, este tallito, si ustedes le quedan en el suelo, va a germinar de nuevo y va a formar una nueva planta, ¿no? Por eso estas plantas proliferan rápidamente, ¿no? Por más que se les arranque, ¿no?, siempre va a quedar un pedacito de esta estructura llamada rizoma. El rizoma. Nosotros lo hacemos, profesor, principalmente los pastos, ¿no? También hay algunas plantas, ¿no?, ornamentales que presentan este tipo de rizomas, ¿no? En el lirio también tienen rizomas, ¿no? También tenemos, por ejemplo, en el quión, ¿no?, los rizomas, en los helechos, rizomas, ¿no? Entonces hay varios ejemplos de este tipo de tallo modificado. Profesor, ¿cómo se forman los tallos? Los tallos se originan a partir de una semilla, ¿no? La semilla va a formar una estructura, ¿no?, y esta estructura va a formar otra modificación denominada epicótilo, ¿no? Este epicótilo es el que va a formar el tallo y las hojas, ¿no? En la etapa entonces germinativa, a partir de la semilla, el tallo va a formarse y va a sostener estos cuerpos vegetativos que mencionamos, ¿no? Pero ¿cuáles son las funciones de un tallo? ¿O qué importancia económica tiene un tallo? Tiene una diversidad de utilidades para nosotros, ¿no? El tallo tiene como utilidad, por ejemplo, en la industria maderera, de poder desarrollar, por ejemplo, muebles, desarrollar una serie de casas prefabricadas, estructuras que van a permitir dar un confort a la humanidad, ¿no? De hecho, justamente hay algunas especies que han sido vulneradas, ¿no?, debido a que han sido extraídas demasiado, ¿no? En nuestro bosque amazónico están extrayéndose grandes cantidades de árboles, ¿no? Y también se generan a veces incendios que van a reducir la cantidad de estas plantas, de estos árboles, ¿no?, que se puede obtener madera, ¿no? Ahí tenemos al cedro, al tornillo, ¿no?, como una de las plantas maderables más representativas. Pero el cedro, por ejemplo, ha sido talado de una forma indiscriminada, ¿no?, y está siendo reducido su especie, ¿no? Por eso justamente es importante también tener un uso sostenible, un uso que va a permitir que la planta pueda perdurar más tiempo, ¿no?, a lo largo del tiempo, ¿no? También tiene una utilidad alimenticia. ¿Quién no ha ingerido, por ejemplo, una sopita con esta planta, que es el apio, ¿no?, el espárrago, las alcachofas, ¿no? Justamente son plantas alimenticias, nos proveen una serie de vitaminas, ¿no? El tallo es lo que utilizamos. Un cevichito, ¿no? Un cevichito de apio, con apio, perdón, ¿no? Justamente también es un condimento importante en nuestra alimentación, ¿no? Entonces, el apio, ¿no?, es un alimenticio. También tiene propiedades medicinales. Por ejemplo, en la selva hay una serie de plantas que tienen propiedades importantes, ¿no?, plantas medicinales. ¿Ustedes han escuchado la sangre de grado? La sangre de grado justamente es una sustancia que se va a extraer de los tallos, ¿no? En el tallo hacen un corte del tallo y van a observar justamente que va a salir una sustancia rojiza, ¿no? Y esa sustancia rojiza tiene propiedades anticicatrizantes, ¿no? Y hay así una serie de variedades de plantas
que nos dan propiedades medicinales y que los nativos la han utilizado, o las civilizaciones, las civilizaciones ancestrales nos han aportado, ¿no? con estas propiedades que presentan estas plantas, ¿no? Aquí tenemos a un noyegato, no, perdón, sangre de helado, ¿no? La sangre de helado justamente que tiene esa propiedad, ¿no? Propiedad medicinal, importante como anticicatrizante. Cicatrizante. Algunos conceptos importantes que ustedes deben saber, justamente en la siguiente clase, es que es un limbo. Un limbo es la parte de una hoja, ¿no? Es la parte aplanada, ¿no? La hoja presenta justamente un tallito que lo sostiene, llamado peciolo, ¿no? Y una parte laminar denominado limbo, ¿no? Imagínense que esta parte de acá, ¿no? Esta parte de acá de mi mano vendría a ser, por ejemplo, el peciolo de una hoja, ¿no? Lo que estoy aquí graficando es una hoja, ¿no? Entonces, lo que sostiene a una hoja se denomina peciolo, ¿no? Y la parte laminar se denomina limbo, ¿no? Entonces, a eso es lo que justamente quiero que ustedes se familiaricen para la siguiente clase. Esta ramita pequeñita que sostiene a las hojas se denomina peciolo y la lámina se denomina limbo, ¿no? La siguiente semana vamos a ver justamente algunas estructuras morfológicas que presentan los limbos, ¿no? Los limbos pues tienen varias formas, ¿no? Hay formas redondas, hay formas elípticas, hay formas redondas, entonces hay todo eso que vamos a ver la siguiente semana, ¿no? También hay hojas que no tienen peciolo, ¿no? Son hojas sésiles, ¿no? Es otro concepto que ustedes tienen que averiguar, jóvenes, ¿no? Pecioladas, sésiles, son conceptos